Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio y abrir un poco el módulo 2. La propuesta es pensar aulas inclusivas y propuestas diversificadas, pensar a lo largo de este módulo propuestas de enseñanza diversificadas que alojen a la diversidad de estudiantes que tenemos hoy en las aulas para generar una construcción común dentro del aula donde se une lo grupal y lo singular. En este sentido, me parece interesante que hagamos un breve recorrido por distintos paradigmas educativos que nos han marcado un poco el paso en este devenir hoy, aulas inclusivas, sobre todo para poder dar una interpretación de lo que nos está pasando y poder también repensar a la luz de este nuevo paradigma esta trayectoria que ha tenido la escuela argentina. Cuando hablamos de paradigmas, nos referimos inevitablemente a Kuhn, un psicólogo que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, trabajó sobre la idea del paradigma como un esquema referencial de ideas, de conceptos que permiten enmarcar una situación y dar una interpretación de lo que ocurre en esas circunstancias. Entonces, los paradigmas tenemos que pensar que responden a una cuestión epocal, a un momento en que son acuñados, que no son eternos, que no responden siempre, y cruzándolo un poco con la idea de lo escolar y la escuela, nosotros sabemos que la escuela es una construcción sociohistórica. Por eso ha ido evolucionando y por eso responde a necesidades epocales. En este sentido, vamos a ir analizando esto y las necesidades que la acuñaron en cada uno de los momentos que estamos viendo. Para ello voy a pasar una serie de imágenes que nos van a ayudar a interpretar estos esquemas referenciales. Los voy a describir ya para ir entrando en la idea de accesibilidad. Y de múltiples formas de comunicarnos y de expresarnos. En este primer gráfico, ustedes verán que tenemos una circunferencia y dentro de ella una serie de esferas todas iguales, del mismo tamaño, el mismo color, el mismo formato, el mismo espesor, la misma masa, son exactamente iguales. Por eso tenemos ahí el título de paradigma homogeneizador. Y por afuera de esta esfera hay otros cuerpos, cuerpos disímiles que tendrían que verse en otros colores, de otros colores, con otros formatos, con otras rugosidades, con aristas, con caras. No son la idea de la esfera. Adentro de la circunferencia están esferas que representan el paradigma homogeneizador, o sea, un paradigma homogeneizador que tiende a que todos sus alumnos sean igualados. Este paradigma surge con la idea de la escuela sarmientina, la escuela tradicional, allá por 1884, avalados por la ley 1420, y que responde al modelo homogeneizador del hombre racional de la modernidad un, una propuesta monocultural, monocromática, heteropatriarcal, donde no hay lugar para aquello que no se esferice, para aquello que sea diferente, que no hay lugar ni tiene posibilidades si no entra dentro de este ideal. Voy a ser bastante crítica con esta escuela, pero quiero referenciar que cuando uno avanza en paradigmas, cada uno de los paradigmas fue lo mejor que el sistema educativo pudo dar en ese momento. En este momento, esto es lo mejor que se pudo acuñar. Hasta podríamos decir que tuvo un sentido en ese momento, con ese contexto sociohistórico, una escuela que resultó ser inclusiva para sus objetivos, para que todos esos movimientos poblacionales internos y externos pudieran realmente encontrarse en un proyecto de unificación. Unificación que tendríamos que decir tuvo que ver con un currículum cerrado, positivista, de base rígida, donde había objetivos delineados igualitarios para todos los alumnos, contenidos igualitarios,
actividades y evaluaciones homogeneizadas. Todos los alumnos aprendiendo juntos lo mismo, de la misma manera, con los mismos métodos. Por eso yo decía que no hay lugar para lo diferente acá. Se asimila, se somete o se excluye. Esta escuela tuvo características muy particulares. Una de ellas fue la homogeneidad, como recién veíamos, ¿no? Hubo trayectos lineales a recorrer, trayectos ya establecidos que no se modificaban, estaban de antemano prescriptos. Y otras características fueron la anualización, el año lectivo, que imponía una serie de contenidos a desarrollarse de marzo a diciembre, 9 meses calendario para llegar a determinado conocimiento, todos juntos, simultáneamente. Y si esto acontecía, el aprendizaje como acontecimiento en la homogeneidad, se daba la gradualidad, o sea, se pasaba de grado. En este sentido, si un alumno no cumplía con toda esta cuestión, se daba la repitencia como característica esencial de esta escuela y si la repitencia venía seguida de fracaso escolar, el fracaso escolar venía con la deserción puesta en el alumno. Y la exclusión del sistema. Estas eran las características de movimiento que tenía esta escuela tradicional. Y en esta escuela tradicional aparece el personaje de la maestra normal, una maestra que supo tener prestigio social, prestigio cultural, familiar, que ostenta un saber, sabe enseñar, una presencia, una autoridad que no era cuestionable. Y aparece la categoría de los problemas de aprendizaje. Al alumno que no aprende hay que mirarlo porque tiene un problema de aprendizaje. El problema no lo tiene el sistema, lo tiene el sujeto del aprendizaje. Son problemas intrínsecos a él, ¿m? Y este alumno que no aprende, podríamos decir, es un alumno que no alcanza, no llega, no encaja, es descrito y definido desde el no. Tenemos acá ya el primer escalón de la pedagogía del déficit, no es para esta escuela, no puede. Entonces, también hay muchos dichos populares referidos a esto, ¿no? No tiene todos los patitos alineados, no tiene los caramelos este, en el frasco, una serie de circunstancias, pero lo que importa de este paradigma es que pueden andar dentro de esta escuela aquellos que van sometiéndose a la homogeneidad. Los otros siguen por afuera, como vimos en el gráfico. Pero aparece en relación a esto un espacio para cobijar a los alumnos que habían quedado por afuera. Algunos directamente no volvían a ninguna institución, pero lo otro es la aparición dentro del sistema educativo de la escuela especial. Una escuela especial que, como vemos en este gráfico, la circunferencia mayor sigue sosteniendo las esferas todas igualitarias y la escuela especial cobija dentro de su seno, por eso también la podemos pensar en su momento como una escuela inclusiva, aquellos alumnos que habían quedado por fuera, los alumnos con problemas de aprendizaje, los alumnos con discapacidad. Esas figuras disímiles, esos cuerpos con caras, aristas, rugosidades, encuentran un lugar, que en un primer momento ese lugar tiene las características de su sistema, fíjense ustedes, ¿no? Por eso está de la media para abajo, porque sus alumnos también eran considerados de la media para abajo. Tremendo esto, ¿no? Después pasa a ser un sistema paralelo. ¿m? Cuando pasa a ser un sistema paralelo, se queda a la misma altura, pero siempre separado, siempre intentando que los alumnos tengan dos espacios diferentes. Por eso lo llamamos hoy, paradigma segregador. En su momento fue una escuela que incluyó, dio pertenencia, dio lugar, visibilizó estos alumnos que quedaban sin institución, dio cobijo y alojamiento. Este sistema, primero paralelo, después, no, perdón, primero subsistema, después paralelo, es un sistema que nosotros podemos
mencionar de alguna manera como un sistema médico patológico, guiado por ese modelo, un modelo correctivo, asistencial, rehabilitatorio, con gran pregnancia en relación a los test. Esto nos trae inevitablemente medir niños, sacar coeficiente intelectual, niños que a lo mejor ya tenían 11, 12 años, ingresaban a la adolescencia, pero que tenían un cociente intelectual de 6 años, entonces quedaban relegados a una propuesta escolar que se condecía con la edad, entonces había un aparecimiento de niños eternos, enfermitos, aparece la idea de discapacidad, pero como déficit. Y son sujetos de cuidado y asistencia, pero no sujetos de cuidado como hoy consideramos políticamente un sujeto de cuidado, sino un sujeto que debía ser cuidado de sí mismo, de los otros, y debía ser asistido. ¿M? Por eso este infantilismo y por eso también este criterio del saber médico y no de lo educativo, que de alguna manera ostenta un saber sobre el sujeto y lo deja alienado, alienado, perdón. Muy Foucaultiana la idea, ¿no? Bueno, esta escuela especial tuvo su currículum especial, que era un currículum basado fundamentalmente sobre actividades rehabilitatorias, no suponía un atravesamiento cultural, no había efemérides, no se daba específicamente lengua, matemáticas, ni sociales ni elementales, con mucha importancia en las actividades de la vida diaria, talleres, donde la educación especial tenía una fuerte impronta de la reeducación. Y entonces estaba la maestra especial, pero la maestra especial estaba remitida a este círculo, al de trabajar con alumnos con discapacidad o con alumnos que estuvieran dentro de ese marco que se corría de la escuela tradicional. Estos son dos paradigmas muy fuertes que tuvimos dentro de la educación, que duraron muchos años, un cambio de siglo, y que se mantuvieron, por eso esto de el paradigma segregador o separatista, por carriles separados. Pero en el siglo pasado, ya sobre finales del siglo pasado en nuestro país, pero ya venía desde mediados del siglo pasado, pensándose la idea de encontrar puntos en común, alumnos que estaban en la escuela especial y que eran para la escuela común y que podían realmente compartir actividades dentro de la escuela común. Eso fue un poco el paradigma integrador, el abrir un poco la escuela común para que alumnos del especial estuvieran integrados, entre comillas. Marcó un horizonte superador. Hoy, a la luz del paradigma inclusivo, yo les diría que en ese momento se abre un nuevo escenario para ambas modalidades, tanto para la especial como la común, y hoy lo vemos como un paradigma puente, un paradigma de flexibilización, de apertura, una transición entre el paradigma segregador y separatista y el paradigma inclusivo que hoy estamos construyendo. En el gráfico vemos todas las esferas perfectas del paradigma tradicional y adentro algunos alumnos, no todos, algunos alumnos, tampoco la mayoría, de la escuela especial, que también están alojados a su vez dentro de un espacio, ¿no? De un espacio que hoy podemos decir fueron los grados radiales, fueron los grados niveladores, multigrados, pero fue un espacio posible, un nuevo territorio que respeta tiempos de aprendizaje, modalidades. Entonces se empieza a mirar al alumno de otra manera. Y acá aparece también un soporte legal, una legalidad dada desde la Ley Federal de Educación en el año 93, que establece un currículum común, tanto para especial como para común. Deja de haber un currículum separatista para la educación especial. Bueno, en esa década aparece el INADI, aparece la ley que el INADI se encarga de minorías que quedan por fuera de la escuela, aparece la ley de discapacidad que arma un antes y un después en el sistema único de prestaciones para personas con discapacidad, y este encuentro entre lo común y lo especial
encuentra su legalidad dentro de un acuerdo marco de educación especial que se da en el 98. ¿Qué decir de la escuela integradora? Insisto en que fue superadora del modelo que teníamos. Aparece también la conceptualización de lo que nosotros recibimos como necesidades educativas especiales. ¿Mm? Aparecen acá en la última década del siglo pasado, si bien habían sido acuñadas en el 78 en el Reino Unido, en Warnock, y en el 94 lo toma Salamanca, pero llegan acá después, ¿por qué? Porque nuestro país había estado bajo una dictadura cívico-militar eclesiástica, inevitablemente esto fue como llegando tardíamente. Pero a partir de que llegó, esto la escuela integradora lo empieza a tomar y no solo lo toma para los alumnos que vienen de la escuela especial, sino que también arma algunas cuestiones relativas a flexibilidad con alumnos que no venían de la especial. ¿Mm? Fíjense ustedes qué interesante ir pensando esto como un acercamiento al paradigma inclusivo que hoy estamos. Y acá, si nosotros hacemos un recuerdo de ese momento, la figura estelar, diríamos, fueron las adecuaciones curriculares. ¿Mm? Las adecuaciones curriculares que se referían a ciertos cambios, cierta flexibilización, cierta modificación que se hacía a la propuesta curricular común y que estaba dirigida a ciertos alumnos, a determinados alumnos. Con lo cual, dentro del aula también estaban ellos y nosotros, ¿m? Superando el paradigma segregador, pero de alguna manera algo de esto se copiaba, se veía dentro del aula, ¿no? Porque el resto de los alumnos seguía trabajando con la propuesta del modelo tradicional. La mayoría hacía lo mismo y para ellos armábamos algo en particular. Por eso uno revisa después esta mirada sobre las necesidades educativas especiales, que mirada desde la escuela integradora tiene plausibilidad pedagógica. Chapó a ese momento y al concepto de necesidades educativas especiales. Pero cuando se empieza a revisar, se revisa esta idea de 25 alumnos y 3 integrados, tengo 30 alumnos y 5 que vienen del especial, tengo 28 alumnos y 3 repetidores, 2 alumnos que vienen de la villa, medicados. Bueno, podemos enunciar esa categoría que queda marcada también desde un déficit, desde una mirada hegemónica, desde una no pertenencia completa al curso. En este sentido, las adecuaciones curriculares tienen que ver con aquellos que no llegan, ¿m? Porque el punto de partida que se pone es siempre el mismo para todos. Vuelvo a decir, este momento fue un momento puntapié, un momento articulación, un momento de revisar, de deconstruir. Interesantísimo, pero revisado a la luz de los contenidos, de los paradigmas inclusivos, estas adaptaciones curriculares que hacía el docente, esas variaciones que quedaban a cargo del maestro de la escuela especial, del maestro integrador, que llegaba con su alumno y que daba algo así como una clase paralela o un currículum paralelo, fueron interesantísimas porque tuvimos esas adaptaciones de acceso y las adaptaciones específicas y que permitieron que muchos alumnos se pudieran sostener dentro de la escuela común y encontraran espacios de sociabilización, de aprendizaje, de encuentro y de superación. Pero haciéndole una crítica a este momento, a este paradigma, a esta apertura, es que avanzamos hacia el paradigma inclusivo, el paradigma del derecho, el paradigma plural, el paradigma de la diversidad, donde intentamos no quedar en esta marca de 34, 35 y 3, 20 y los integrados, no, sino que van a estar todos
en categoría de alumnos. Si ustedes ven en el gráfico que ahora tenemos, están todos los alumnos circulando dentro de la circunferencia. También le podríamos hacer algunas críticas, pero las dejo para cuando avance el cursado de este módulo. Aquí hay algunos resabios que tenemos que aprender a vislumbrar, a ver, a interpretar de este pasaje por la escuela tradicional, por el paradigma integrador, pero la idea hoy es un poco acercarnos a este paradigma inclusivo. Un paradigma inclusivo que propone que todos los alumnos aprendan juntos, dentro de un espacio común, dentro de un aula común, donde realmente haya propuestas que los cobije y los aloje, respetando la diversidad de cada uno. ¿Mm? Y cuando decimos diversidad, estamos hablando no solo de discapacidad, hablamos de diversidad. Por eso acá lo que tenemos que hacer el esfuerzo es de superar la idea de déficit, superar la idea de normal y anormal, encontrarnos con la lógica de una escuela que no habla de homogeneidad, superar la segmentación, ¿m? Hasta les diría superar algunos ajustes muy estrictos, superar las propuestas compensadoras, porque cuando hablamos de propuestas compensadoras y hablamos de nivelar, es que estamos poniendo un grupo de referencia y es el grupo clase. Y hoy estamos deconstruyendo esta idea, ¿m? Para pensar desde una diversificación y para acompañar estos procesos. ¿M? Por eso la diversidad que puebla las aulas desde hace mucho tiempo, pero no ha sido legitimada ni ha sido este, reconocida, hoy encuentra y es necesario construir el lugar para todas las diversidades. Creo que pensar en clave de diversidad es pensar en clave de época. Y esto nos va a llevar a pensar en clave de accesibilidad. Pensar la diversidad como un valor humano, pensarla desde los derechos humanos y pensarla como un valor educativo. Y entonces acá fíjense que he puesto varias diversidades que ya están reconocidas dentro del territorio áulico. La diversidad étnica, lingüística, poblacional, como expresión quizás del mundo globalizado, los países limítrofes, los encuentros con diversas lenguas, la interculturalidad puesta como valor educativo, ¿no? Estas poblaciones nómades, nos encontramos con niños trabajadores, migrantes, niños de circo, gitanos, cosecha, la diversidad subjetiva, estas nuevas formas de ser, de estar, de identificarse, nuevas formas de amar, nuevas formas de aprender, de comunicarnos, diversidad familiar. Hoy la escuela está ante una nueva definición de familia, familias ensambladas, monoparentales, matrimonios igualitarios, estudiantes embarazados, tanto en primaria como en secundaria, diversidad religiosa, sociocultural, política, en momentos de conmoción social, esto toma la primera plana en el aula. Pero fíjense que hemos podido hablar de diversidad y acordar su derecho a recibir una educación de calidad, que no es una educación europeizante, urbana, sino que es la educación de calidad también entra en tensión y es lo que cada uno necesita, según su propia necesidad educativa. Fíjense que ya no hablamos de necesidades educativas especiales, hablamos de la necesidad educativa de cada quien, su derecho a recibir una educación de calidad en relación a esto. Entonces, avanzando en esto, llegamos al último punto, que a mí me interesa mínimamente marcarlo. Dejamos acá el paradigma inclusivo y nos fuimos al paradigma integrador, porque lo mencionamos con la palabra discapacidad. Discapacidad. Y tendríamos que estar diciendo alumnos con diversidad funcional, así como decimos diversidad étnica, lingüística, pero diversidad funcional. Según su diversidad, ¿qué necesita para aprender este contenido común que hoy estamos presentando
en la clase. Esto realmente sería una mirada superadora, ¿m? Porque estaríamos mirando la diversidad funcional no desde la idea de que para estar en el aula hay que tener determinada capacidad, sino desde los derechos humanos, ¿m? Desde la diversidad y desde el derecho a recibir la educación de calidad. Y acá avanzamos entonces en pensar la escuela inclusiva. La escuela inclusiva hace hincapié en el contexto, en la propuesta educativa. Se corre de la propuesta única porque considera que la propuesta única desiguala. En esta propuesta igualar es desigualar, porque si vos igualás es para algunos y no para todos. Entonces, mirado desde el derecho a la educación, vamos a empezar a poner la mirada en el contexto, en la oferta. Esto tiene que ver también, por supuesto, con una nueva forma de mirar la discapacidad, digamos, en relación al modelo social de la discapacidad. Pero ese modelo social que apela a que miremos el contexto sigue usando todavía esta palabra discapacidad. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de realmente mirar los contextos, contextos a veces discapacitantes para todos los alumnos, no solo para los alumnos con discapacidad. Contextos que nos implica pararnos en la oferta educativa. ¿M? Y acá aparece un campo semántico y un campo conceptual nuevo como para ir referenciándolo. Aparece la idea de accesibilidad. Accesibilidad en el sentido del grado en que se puede acceder a un objeto, a un bien, a un servicio, independientemente de, entre comillas, las capacidades o condiciones técnicas, cognitivas o físicas de un sujeto. La accesibilidad es un derecho para todos los estudiantes y deben ser considerados desde su punto de partida. Cada uno tiene un punto de partida y en función de ese punto de partida vamos a generar una oferta educativa que genere accesibilidad. Cuando la accesibilidad no se genera, se vulnera el derecho a la accesibilidad, es porque predominan las barreras al aprendizaje y a la participación. Barreras que siempre están en el contexto, no están en los sujetos. Esto es como un error que deviene del paradigma anterior y del concepto de necesidades educativas especiales, de seguir poniendo el ojo en el alumno y no pensar que la barrera no está en el alumno, sino en el contexto. Si un alumno no aprende de la manera en que yo enseño, debo modificar la manera en que estoy enseñando porque la oferta no está de acuerdo. Y en este nuevo campo conceptual, aparecen los ajustes razonables y los PPI, sí, para los alumnos con discapacidad. Pero, al pensar en estas barreras, nosotros tenemos que ampliar la mirada y pensar en una diversificación curricular. La diversificación curricular no es otra cosa que armar un amplio, una amplia propuesta para todos los alumnos. Y ahí, entre las barreras y los ajustes, para llegar a la diversificación, nos encontramos con la idea de ayudas, de andamios, de recursos, lo más amplios posibles, porque en la medida que nosotros podamos trabajar así, esa mayor diversificación va a reducir estos ajustes. Entonces, para pensar escuelas inclusivas, vamos a decir que ponemos la mirada en las propuestas, en los dispositivos, en las prácticas, en las condiciones, en las oportunidades, generar oportunidades para todos. Entonces, en el paradigma tradicional hablamos de problemas de aprendizaje, no los desconocemos, pero hoy vamos a pensar en problemas de enseñanza. Problemas de enseñanza para los cuales vamos a tratar de ubicarnos desde la diversificación curricular, que filosóficamente se toma desde el diseño universal del aprendizaje, donde todos aprenden, todos acceden con múltiples formas, múltiples recursos. Entonces, esta idea del DUA la vamos a llevar a la diversificación curricular. ¿Qué quiere decir? No a la planificación única, no la propuesta única, no el único
modo de enseñar. ¿Mm? Si estoy diciendo no al único modo de enseñar, es que tengo que pensar que tengo alumnos diversos. Miren, a veces digo, ¿ustedes comprarían 35 remeras talle 9 porque van a salir con cuarto grado a hacer una visita por la ciudad? Y me van a decir, no, María José, porque no todos tienen ese talle, no todos usan la misma remera, ni todos calzan la misma zapatilla. Hay niños que usan talle 5 porque son muy chiquititos, muy peticitos. Hay uno altísimo que juega al básquet que ya usa talle 14. Entonces vamos a comprar remeras de todos los talles. Hay unos chicos que son muy musculosos, necesitan talle 11, otros necesitan talle 6. Bien, lo mismo con las zapatillas. Así tenemos que pensar la oferta curricular. Pensar que en nuestro curso tenemos niños con distintas maneras de acercarse al objeto de conocimiento. Tenemos niños con distintas estructuras de pensamiento que pueden ir desde un preoperatorio a un abstracto, a una abstracción, y con eso jugamos para que todos accedan al contenido común. Entonces, acá estamos pensando en un aula diversificada que tiene que ver con justicia curricular, con atravesamiento cultural para todos. Salimos de la gradualidad de la escuela tradicional y pensamos trayectorias múltiples y diversas, Flavia Perigi, Rebeca Nijovic, aprendizajes interaccionistas y colaborativos. Superamos esto de que hay una edad para aprender determinada cosa de determinada manera. Nos acercamos al constructivismo, pensamos desde la idea vygotskiana, desde Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, Paulo Freire. Y acá también vamos a superar esa idea de maestra integradora que llegaba de la escuela especial y atendía a ese alumno que estaba en integración. Hoy pensamos en parejas pedagógicas conformadas entre la modalidad y la escuela de nivel, y esto no es solo para el alumno con discapacidad. Cuando se trabaja en una dupla, aún dentro de las maestras de nivel y o con maestra de apoyo a la inclusión, que viene con su formación desde la escuela especial, esto es potenciador para todos los alumnos. Este saber no queda restringido al alumno con discapacidad y la propuesta para él, sino que esto trae una mirada superadora porque lo que hace es una propuesta que muchas veces, y lo vemos a diario, la propia docente del curso dice, lo que programamos para tal alumno lo usé para muchos, lo puse a disposición de todos. Esto es realmente encontrarnos en una mirada superadora en torno a métodos y recursos, en esto de la corresponsabilidad entre los niveles y las modalidades y en ese entre superador a nivel de lo que se puede ir armando. Y como estamos hablando de pedagogía, me interesa de sobremanera hablar dos cositas de pedagogía en relación a la idea de transposición didáctica y secuencia didáctica. Pensar la didáctica como el arte de intervenir en los procesos de enseñanza y de aprendizaje nos lleva inevitablemente a pensar acá desde la transposición didáctica diversificada. ¿Se acuerdan, Chevalar, esto de, bueno, el saber sabe o saber construido el saber pedagogizado y llevábamos a ese saber enseñado que pasa a ser un saber construido por el sujeto? Bueno, no podemos hacer una única transposición didáctica. Vamos a hacer una transposición didáctica diversificada, donde esos saberes realmente lleguen a todos los alumnos. Cada maestro sabe perfectamente qué alumno va a acceder y qué alumno no va a acceder. Entonces, pensar con anticipación en esto de las planificaciones, qué modificaciones tengo que hacer. Y la secuencia didáctica, que era en la escuela tradicional lineal, única, precisa, no me alcanza el tiempo, no llego, no puedo, acá la vamos a pensar como una espiral, una secuencia didáctica espiralada, donde cada alumno encuentre un punto de anclaje en ese recorrido, en esa trayectoria, que sea su punto de partida. Su punto de partida para acceder a este contenido común desde sus estructuras de aprendizaje. Miren el respeto que hay
en relación a dónde va cada niño. Por eso superamos el talle único, ¿no? Por eso nos paramos en justicia curricular, en atravesamiento curricular, podríamos decir, bueno, podríamos nombrar el legitimar las diferencias, como dice Connell desde la Universidad de Sydney, o Buenaventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur, cuando habla de justicia social, justicia curricular y justicia cognitiva, y dice, nuevas formas, mejores formas, las mejores para nuestros alumnos. Y las mejores son superar las barreras pedagógicas, ideológicas, las barreras que muchas veces se ponen desde la escuela. En la oferta pedagógica hay barreras. Y este gráfico me parece muy elocuente en el sentido de que ahí tenemos tres alumnos o tres pibes, tres chicos que están mirando un partido de fútbol. Solo uno mira porque hay una valla muy alta, una pared que no permite ver el partido. Solo uno es de la altura, ¿m? Solo uno responde al perfil y llega a acceder a ver el partido. Eso es desigualdad. En el segundo, este, en el segundo gráfico tenemos los tres alumnos y se les dio a los tres un banquito igual a todos. Se los igualó en la oferta que se les dio, pero sigue siendo desigualador porque ahora hay dos que acceden a ver el partido y llegan a superar esa barrera, pero hay uno que sigue por debajo. Le damos tres banquitos en el siguiente gráfico y ahí llega. Ahí tenemos una equidad para ver el partido, pero no estamos saliendo del punto de partida del alumno. Para salir del punto de partida de su estructura de pensamiento, tenemos que generar accesibilidad y la accesibilidad se genera quitando las barreras. El nuevo desafío pedagógico es aprender a pensar en las barreras para poder diversificar. Diversificar es ofrecer al grupo clase la mayor cantidad posible de propuestas, ayudas, estrategias, recursos, no un solo banquito, no, para posibilitar el aprendizaje de cada alumno y que se pueda construir desde esta mirada. Y esto va a tener una consecuencia lógica. A mayor diversificación, nosotros vamos a tener una menor propuesta de ajustes razonables, porque ya trabajamos en la corresponsabilidad con los docentes, ya estuvimos y nos pudimos correr de hacer algunas cuestiones sumamente personalizadas, que si hay que hacerlas, por supuesto que es legítimo, pero ven cómo vamos avanzando a generar entornos accesibles, territorios que alojen, mobiliarios adaptados, materiales y útiles diversos, soportes textuales, nuevas tecnologías, portadores de textos diversos, basta la propuesta única. Bueno, y como ya estamos muy sobre el tiempo, la idea es ver algún recorte, unas viñetas de unos alumnos que estuvieron trabajando desde una idea de diversificación y con esta idea de diversificación ya cerrar esta clase. El tema es la vida de San Martín. ¿Cómo trabajaron la vida de San Martín estos chicos? Bueno, trabajaron la vida de San Martín a través de una serie de propuestas que eran todas propuestas diversificadas. Lo primero que hicieron fue trabajar desde los saberes de los niños. Miren, si esto hubiese sido una clase tradicional, la maestra hubiera hecho llevar a los chicos alguna información de San Martín, la figurita de San Martín, ella hubiera llevado un texto, quizás es un ejemplo un poco burdo, pero tomémoslo, un texto, hubieran hecho preguntas sobre San Martín y después la evaluación se hubiera basado sobre estos trabajos que hubieran hecho la gesta sanmartiniana, el cruce de los Andes, punto. Bien, acá se trajo la información. Desde la escuela constructivista de la diversidad, nosotros pensamos que todos los alumnos tienen un saber y un punto de partida. Lo tenemos que poner en juego, trabajar dentro de la zona de desarrollo próxima colectiva, andamiarnos entre todos. ¿Qué sabe cada uno? ¿Qué trae? ¿Qué dice? ¿Qué propone? ¿Qué propusieron los chicos? Miren, sabían muchísimo de San Martín. Una de las cosas que ellos sabían era
que había un club de fútbol que se llamaba San Martín, que había una plaza que tenía una estatua, que había una calle que se llamaba San Martín, donde vivía la abuela de uno de los chicos, y que San Martín había sido muy importante. Y también que estaba en un billete, porque en ese momento estaba el billete de 5 pesos, que era el de San Martín. Con todo esto que trajeron los chicos, se armó una idea del prócer. Pero también se dieron múltiples formas de acceder a este contenido. ¿Qué son las múltiples formas? Se miraron videos, películas, vieron los videos de Paca Paca, tuvieron una información visual de San Martín, escucharon audios de San Martín, armaron ellos cuestiones relativas a San Martín, tuvieron información visual, auditiva, se vistieron con trajes de época, representaron situaciones. Estuvieron tomando información de múltiples formas y también trabajaron de múltiples formas. Y también trabajaron con textos diversos, con soportes textuales diferentes. Hicieron grabaciones, hicieron escrituras y cuando leyeron, leyeron un texto complejo, leyeron un texto más lineal y simple, leyeron un texto que era una oración y también trabajaron con un cartel que decía San Martín, varios carteles. ¿Por qué? Porque se respetó el punto de partida de lectura de cada uno de los alumnos y se compartió entre todos la información. Con esos carteles de San Martín trabajaron algunos alumnos que estaban en pleno proceso de alfabetización. Y no estoy diciendo algunos alumnos que no estaban alfabetizados, porque eso es pedagogía del déficit. Eso es de la escuela tradicional. No digo alumnos que no están alfabetizados, son alumnos que están en proceso de alfabetización. Sería un trabajo interesantísimo, porque ¿por qué San Martín, que es una palabra toda junta, está separada? ¿Por qué se escribe separada? ¿Y por qué la hay? Bueno, realmente muy interesante. Vino el momento de la producción y esto es lo que he traído. Y entonces se armó la producción y cómo se la iba a generar y qué iban a hacer los alumnos para dar cuenta de lo que habían sabido, lo que habían estudiado en San Martín. Entonces, este, la maestra les dio varias pistas, varias posibilidades, armó en el escritorio, ella digitaba uno y el alumno elegía el otro. ¿Qué había? Había viñetas, había preguntas, estaba la línea histórica, había mapas, había múltiples formas de poder dar cuenta de lo que se sabía de San Martín. Y así fueron eligiendo entre la maestra y el PIB dos actividades cada una. Acá tenemos nosotros la producción de Mauro. Mauro es un alumno que escribe en su cuaderno hegemónico Rivadavia 50 hojas tapa dura, que es el que predomina en nuestra escuela, y él, fíjense, este es su portador de texto, su soporte textual. Y él escribe en cursiva, subraya, pone mayúsculas, escribió San Martín de niño jugaba a ser soldadito con su caballito, se va a España a estudiar, vuelve a Buenos Aires hecho militar. Y abajo yo les puse un texto. Mauro también escribe en el cuaderno de Luciana. Luciana relata la historia a Mauro y Mauro la registra por escrito en el cuaderno de ella. ¿Por qué? Porque Luciana es una alumna que tiene una parálisis cerebral coriotetóxica espástica, que tiene las manitos así, que le cuesta mucho escribir a mano, pero escribe generalmente en una computadora, pero él no quería, ella quería su cuaderno, que es un cuaderno oficio, tamaño grande, no uno reducido como este, y hay varios chicos que prefieren trabajar en cuaderno grande, y ella quería pintar las viñetas. Y entonces acá aparece un compañero que con la ética del intérprete escribe en el cuaderno de Luciana y escribe en letra imprenta mayúscula, que es la letra de uso de Luciana. Y eso termina con un muy bien, te felicito, fantástico tu trabajo. Nadie le puso a Luciana, debes pasar en casa con tu letra, debes tratar de escribir en la computadora o en clase. No, múltiples formas de producir. Y acá tenemos lo que escribió Pedro. Pedro escribió en la computadora de Luciana, en letra imprenta mayúscula, porque él también escribe en letra imprenta mayúscula. Y él escribió, San Martín quería salvar a la patria y tenía un caballo con fe corta y muchos soldados, y fue a Chile y a Perú y a otros lugares, y los españoles se fueron, y somos libres y felices, Pedro.
Y acá está la producción de Pedro, que se manda al salón de computación, se imprime, se trae y se pega en el cuaderno de Pedro. Ya se deben estar pensando, uy, a la salida de la escuela, ¿no? Cuando se empiecen a mirar los cuadernos, no entre los chicos que ya están acostumbrados, entre las madres. Acá tiene que ver un trabajo muy fuerte de gestión, de información, de acompañamiento, de que no todos van a salir con lo mismo. Ni nos tenemos que llamar por teléfono para que nos pasen lo que no hicieron. Y tenemos otra producción, que es la de Lautaro. Lautaro es un alumno que se alfabetiza alrededor de sexto, séptimo grado, está cursando la secundaria. Lautaro tuvo carpetas y cuadernos siempre visuales, nunca dejó de dar ningún tema, siempre hubo que hacer ayudas, ajustes razonables. Y esta es su producción sobre San Martín. Él toma la forma fija San Martín con la que estuvo trabajando, la puede escribir, y le pide a la maestra que le escriba Somos libres. Y él lo copia en espejo y lo corrige. Y acá me parece que tenemos que entender que esta producción gráfica está en equidad de valoración que un texto o que algo escrito en la computadora. Porque mirando a cada alumno, el docente sabe perfectamente cuál es su punto de partida. Esta síntesis gráfica es la máxima expresión que podía hacer en un papel este alumno. Y después la oralidad completó su idea de San Martín. Y acá tenemos otras cuestiones interesantes. Yamila hizo un texto de 10 renglones en letra cursiva. Señaló los hitos relevantes de la vida de San Martín. Incluyó 3 dibujos. Francisco trabajó con un mapa, señaló los países liberados, sus banderas, el cruce de los Andes, los campamentos, letra, imprenta, mayúscula. Joel, que es un niño peruano, trabajó con el mapa y el texto y señaló su interculturalidad argentina-peruana dándole una relevancia superlativa. Julián enumeró 10 momentos importantes de esta gesta sanmartiniana. En el cuarto él habla muchísimo sobre, porque escribe, ¿no? En letra cursiva se cansa y sigue en imprenta. Enumera comida, agua, abrigo y describe cómo se hacen los faroles y pone un dibujo. Porque a él le impactó esto de armar los faroles con un palo y unos trapos embebidos en un combustible. Y Martina. Bueno, Martina ilustra 2 máximas de San Martín y piensa otras y describe los momentos relevantes de la campaña, ilustra. Fíjense y reflexionemos. La forma única nos hubiera devuelto un acróstico, un crucigrama, 6 preguntas, todos más o menos iguales. Acá hemos tenido la expresión genuina de cada alumno. Nos, realmente esto es como una evaluación procesal superlativa que vamos viendo y esto genera más aprendizaje. Y ya para cerrar, porque estoy pasada del tiempo, y ya que mencioné la evaluación, creo que todo lo que hemos dicho tenemos que trasladarlo a las evaluaciones, a generar accesibilidad, ¿m? A que las evaluaciones no estén plagadas de barreras y que realmente privilegiemos más todas las evaluaciones procesuales que una única evaluación. Entonces les dejo esta frase de Einstein, que es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, y la puerta abierta para pensar que la diversificación curricular tiene que ver con una pedagogía humanizante, con una pedagogía del cuidado y con una pedagogía respetuosa que garantiza los derechos de todos los estudiantes de estar, de vivir, convivir y aprender dentro de la escuela. Muchas gracias por la escucha de esta apertura del módulo 2. Ha sido un placer.